Bien, pues ya encontramos los valores de los coeficientes de Fourier, tanto las AN como las BN, y hemos visto, hemos observado que los coeficientes de B sub n para esta función en particular se hacen cero, por lo tanto ya no queda ninguna parte de la serie que contenga funciones sinusoidales, solamente nos quedamos con la parte que contiene funciones cosenoidales que corresponden a los coeficientes de A sub n. Pero también observamos que para el caso de A sub n, si las A sub n son n pares, es decir, A sub 2, A sub 4, A sub 6, A sub 8, esas también se anulan y nos quedamos únicamente con las A sub n impares, es decir, A1, A3, A5, A7, A9, y entre ellas algunas son positivas, algunas son negativas, de manera intercalada. De tal forma que la serie de Fourier queda descrita como la podemos observar en esta función f de t, donde vamos observando que hay que van alternándose los signos, más, menos, y así se va a ir hasta el infinito. Pero además podemos observar que hay una cierta recurrencia o cierto patrón, porque en la primera es 2 sobre pi, la siguiente es 2 sobre 3pi, en la siguiente 2 sobre 5pi, 2 sobre 7pi. Eso nos permitirá conocer las demás funciones que serían 2 sobre 9pi, 2 sobre 11pi, 2 sobre 13pi, etcétera. Pero ¿esto para qué nos sirve? ¿O de qué nos sirve conocer estos coeficientes y esta serie de Fourier? Al final del día, si nosotros sumamos todas estas funciones, debemos llegar a la función cuadrada o debemos aproximarnos a la función cuadrada, que es algo que podremos hacer en algún momento. Pero ahorita lo que nos interesa de esto es conocer lo que es el espectro de Fourier. Es decir, nosotros tenemos una función cuadrada que la podemos quizás visualizar con la imagen en color rojo, ¿no? Que dijimos que es el resultado de la suma de muchos movimientos armónicos simples o de muchos armónicos, pero que si nosotros lo vemos desde otra perspectiva, podemos representar esa misma función no en términos de funciones sinusoidales, sino en términos de gráficas de líneas de espectros de Fourier, que son las líneas en azul. Eso es lo que vamos a explicar a continuación. ¿Cómo calculamos esos espectros de Fourier? De entrada, esta función o este espectro de Fourier en el eje de las abscisas, el eje de las X que normalmente le llamamos, van a ir establecidos los valores de omega. Anteriormente teníamos que ese eje era el eje del tiempo. En el espectro de frecuencias, lo que se requiere es que ahí vaya el eje de las frecuencias. Descubrimos que tenemos varias frecuencias, omega sub 1, omega sub 2, omega sub 3, omega sub 4, etcétera. Bueno, ahí vamos a colocar todos estos valores de frecuencias. Aquí algo bien interesante es que esta gráfica ya se vuelve una gráfica discretizada, porque si en el tiempo teníamos infinito número de valores en tiempo, aquí solamente tenemos frecuencias muy claras, omega 1, omega 2, omega 3. Y vamos a tener dos tipos de gráficas. El primero dentro del espectro de Fourier es la gráfica de amplitudes, es decir, donde nos va a decir cuánto vale la amplitud de cada uno de las componentes que están presentes en la serie de Fourier. ¿Cómo calculamos las componentes en la serie de Fourier? Lo calculamos, o la amplitud más bien, de esta gráfica, lo vamos a calcular con la raíz de a sub n al cuadrado más b sub n al cuadrado. Es decir, si lo que queremos calcular es la amplitud de la primera señal o de la primera componente de Fourier, tenemos que considerar a sub 1 al cuadrado más b sub 1 al cuadrado. En este caso, vamos a modificar un poquito, encontramos que a sub n, de hecho aquí está, aquí lo vamos a corregir, esto es a sub 1, o más bien C sub 1, aquí sería C sub 1, la amplitud C sub 1, lo vamos a tener de la siguiente manera. A sub 1 valía, si no mal recuerdo, vamos aquí atrás, 2 sobre pi. Eso es lo que vale A sub 1. Entonces tenemos A sub 1 es igual a 2 sobre pi. Y B sub 1, acuérdense que todas las B's valen 0. Por lo tanto, este valor de 2cn,
volvemos a llamar, vamos a llamarle CN, vamos a llamarle la amplitud, vamos a llamarle otro valor, ¿cómo le podemos poner? Ay, déjame cambiar aquí la notación para no confundir. Vamos a poner F1 para hacer Fourier 1. La amplitud de Fourier 1. ¿No? F1 es igual a la raíz de 2 sobre pi al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Esto qué implica? Que nos va a quedar raíz de 2 sobre pi al cuadrado. Si le vamos a esto al cuadrado, aquí es importante hacer las operaciones. Podremos decir en algún momento que la raíz y la función cuadrática se anulan y podemos omitirla de manera inmediata. Sin embargo, no es lo más correcto. ¿Por qué? Porque si aquí adentro del paréntesis tuviéramos una función negativa, al elevar al cuadrado, en automático se vuelve una función positiva y ya nos cambia el resultado. Entonces, la sugerencia es que no anulen de manera directa, sino eleven al cuadrado. Entonces, nos quedaría la raíz de 4 sobre pi cuadrada. Y ahora sí, la raíz de 4 es 2, la raíz de pi cuadrada es pi. Entonces nos queda 2 sobre pi. Entonces, en este caso, la frecuencia nos quedaría 2, o más bien la frecuencia de la amplitud. Vamos a cambiar, yo creo, ahí vamos a cambiar ahí mejor la notación porque la F parece de frecuencia. Ahorita lo cambio. Nos queda 2 sobre pi. Y para omega 1 nos queda 2 sobre pi. Vamos a ponerle aquí no F. Vamos a ponerle componente frecuencial así. Componente frecuencial 1. La amplitud de la componente frecuencial 1 es esto. Entonces aquí el componente frecuencial 1 es igual a eso. Y así es como se calcula en el espectro de Fourier. Si nosotros queremos calcular todas las demás, tendríamos esto. Aquí hay que cambiar también porque este espectro pertenece a otra función que tiene yo. A sub 0, a sub 1. De hecho no es a sub 1, es componente frecuencial 1, componente frecuencial 0. Componente frecuencial 3, componente frecuencial 5, componente frecuencial 6, 7, componente frecuencial 9 y componente frecuencial 11. Y vamos a cambiar los valores. ¿Cómo vamos calculando esto? Ya dijimos que la componente frecuencial 1 es igual a 2 sobre pi. Componente frecuencial 2, ¿cómo lo calculamos? Lo calculamos como a sub 3 al cuadrado más b sub 3 al cuadrado. B sub 3 dijimos que es 0, se cancela y nos queda a sub 3. Pero recuerden que a sub 3 es igual a menos 2 sobre 3 pi. Por eso es importante elevar al cuadrado el a3, porque al elevar al cuadrado a3, este negativo se cancela o se anula y por lo tanto, o más bien ese negativo se convierte en positivo y por lo tanto lo que tendríamos aquí, lo vamos a poner de esta manera, como frecuencial 0 es 0. En este caso, la componente frecuencial 1, la amplitud es, dijimos que era 2 sobre pi. 2 sobre pi. Vamos a copiar esto para que ya sea más rápido. La segunda componente frecuencial, omega 2, va a ser 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que A2 y B2 son 0. La componente frecuencial 2 son 0. La componente frecuencial 3 es menos, digo menos ya no, el menos se canceló, o se anuló con el cuadrado, pero sí nos queda 3 sobre pi. La siguiente nos va a quedar con 2 sobre 5 pi. La 7 nos va a quedar
2 sobre 7pi. La siguiente nos va a quedar 2 sobre 9pi. Las amplitudes, 2 sobre 9pi. La siguiente nos quedaría 2 sobre 11pi. Y observen que para este caso en particular, las amplitudes, conforme nos vamos alejando o conforme van creciendo las frecuencias, las amplitudes cada vez van siendo más pequeñas. De hecho, esto no debería estar aquí. Esta la vamos a eliminar. Ya no se puede eliminar. Bueno, digamos la gráfica ahí. ¿Sí? Se van haciendo cada vez más pequeñas. Más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. ¿Eso qué significa? Significa que de todas las componentes frecuenciales que tenemos aquí en la serie, en esta parte, la que más va a contribuir va a ser esta. Esta es la que da mayor peso a mi señal. Dependiendo cómo sea esa componente frecuencial, es cómo va a pesar en la señal original, bueno, en la señal original. Las demás contribuyen, pero su contribución es menor cada vez más es menor, y quizás solamente conociendo las primeras 4, las primeras 5 componentes frecuenciales, nosotros podemos ya tener información en gran medida de la señal original. Ahorita lo vamos a entender más en un ejemplo que vamos a hacer por ahí. Bueno, nada más que antes de continuar, quiero también mostrar que además de una gráfica de amplitudes, tenemos también una gráfica de fases. Es decir, que en lugar de calcular las amplitudes, calculemos la fase de la señal. Acuérdense que lo que estamos metiendo es una señal oscilatoria, y esa señal se puede desplazar hacia adelante o hacia atrás un cierto grado. Esto nos va a indicar cómo se va a estar comportando ese espectro de Fourier. Si va a tener un adelanto de 90 grados o un retraso de 90 grados o de 180 o de 45 grados, etcétera, para cada una de las frecuencias. Y aquí, por ejemplo, bueno, vemos que para un ejemplo puede ser que no exista fase o no exista un desfasamiento, y para todas las frecuencias siempre contenga un desfasamiento cero. Bien, esto sería lo que corresponde al espectro de Fourier, y es importante analizarlo. ¿Por qué? Porque el espectro de Fourier, como decía yo, nos va a dar información acerca del comportamiento del sistema. Vamos a suponer, aterrizándolo a lo que son vibraciones mecánicas, que nosotros estamos analizando el movimiento de un motor. Entonces, el movimiento de un motor, vamos a duplicar aquí esta diapositiva para explicar. El movimiento de un motor debería tener en condiciones óptimas esta forma. Pero ¿qué pasa si de momento nosotros detectamos que aparece una frecuencia aquí? O que esta frecuencia acá se hizo más grande. O que por aquí aparece otra. O que por aquí apareció una frecuencia muy grande. ¿Eso qué significa? Significa que el comportamiento ya no es el normal, sino que si la señal original era esta, era el espectro original, pues ahora, al meter una señal de ruido, que puede ser es una vibración, acuérdense que al final de cuentas le estamos agregando una señal oscilatoria que está vibrando, probablemente ahora tengamos una señal así. Algo así, ¿no? Y eso ya significa que la señal está corrompida y que algo está mal. Entonces, lo que se trata de hacer en vibraciones mecánicas es tratar de identificar primero estos picos que no deberían estar, y posteriormente buscar la manera, mediante las estrategias de vibraciones, de eliminarlos para regresar a la señal que debería existir. Ese es el objetivo de hacer el análisis de Fourier.